Max, Max, ¿cómo estás? Bien. Doing well. Considering. let's start How are you with doing? good, man. Let's start with the 007. Empecemos con la historia de 007. Sé que estuviste en Irán. El profesor Morandi me estaba contando que tuviste problemas en el aeropuerto. Le dije que me encantaría saber qué pasó. No me sorprende, porque he visto cómo la administración ha estado reprimiendo a cualquiera que se haya opuesto a la guerra. ¿Pero qué ocurrió? Opposed to the war. But what happened? Yeah, Sí. Espera un momento. Están apareciendo un montón de cosas en la pantalla. on screen. Sea bien. Well, I was in Iran reporting. Bueno, estuve en Irán haciendo reportajes junto a una especie de quién es quién de los corresponsales extranjeros de medios convencionales que estaban allí, además de lo que llamarías influencers. Pero a muchos de ellos los consideraría periodistas independientes, más simpatizantes. Algunos eran más simpatizantes del punto de vista del eje de la resistencia. Otros eran personas antibelicistas de Europa y Estados Unidos. Yo tengo mis opiniones. Son bien conocidas. Las expongo continuamente en tu programa, y en The Grayson todo el mundo sabe lo que representamos, o intenta. Quizá intentan tergiversarnos. Pero da igual. Es opinión. Yo estaba informando desde Irán, y mientras estuve allí, entrevisté a funcionarios. Entrevisté al alcalde de Teherán, que es una figura muy interesante, Alireza Sakani, que era crítico con el MEC, y que de hecho había dirigido Teherán. Was a critic of the MOU, who had actually run for president and was, hammering Pezeshkian in the debates. I interviewed Entrevisté a académicos. Y por supuesto, cubrí el funeral, el más multitudinario de la historia del Ayatollah Ali Khamenei. Creo que fue un verdadero punto de inflexión, no solo en la guerra, y ni siquiera solo en la historia del Ayatollah Ali Khamenei. Creo que fue un punto de inflexión histórico, y podemos hablar de ello. Pude presenciarlo en Teherán. En realidad, no fui a la parte de Mashhad, que tuvo un carácter más espiritual que los actos de Teherán, que fueron muy políticos, y estuvieron muy centrados en permitir que la población expresara su deseo de venganza, específicamente contra Donald Trump y Benjamin Netanyahu, por matar a su líder, alguien a quien veneraban tanto y a quien consideraban un guía. Y algunas personas incluso se referían a él como si fuera un padre para ellas. Y al estar allí, pude entender en cierto modo cómo eso estaba influyendo en la política de las negociaciones con Estados Unidos. Claro, hablé con negociadores. Mohammad Marandi, a quien tienen en su programa todo el tiempo, formó parte del equipo negociador iraní. Fue a Pakistán, iba en el vuelo que tuvo que ser desviado a Mashhad por temor a que Israel los asesinara, ¿no? By Israel, wasn't it? Wasn't it the report that- By Israel, but there were calls in, US Por parte de Israel. Pero en los medios estadounidenses hubo llamamientos de Mark Thiessen, que ahora se queja del precio de... Está enfadado porque la gente se esté quejando ahora del precio de los burritos. Pero es un asesor muy cercano de Trump, una voz de Netanyahu dentro de la administración, y pidió que mataran al equipo negociador. En fin, sí. Me estoy desviando un poco, pero intento daros todo el contexto posible sobre lo que presencié y lo que hice. El profesor Marandi y yo fuimos al primer día del funeral en la gran mezquita de Teherán, una musala. Cualquiera puede verlo ahora mismo en The Grayson. Dura como 1 hora y muestra cómo es recorrer las calles de Teherán con el profesor Marandi y luego llegar al lugar del funeral, pasar varios controles de seguridad y entrar caminando. Y creo que, solo por las imágenes y el ambiente, estaba realmente orgulloso de lo que él consiguió reunir. Esto es periodismo, ¿no? Y mientras estaba allí, en medio de todo esto, en cuanto anuncié, por decirlo así, mi presencia el primer día, Israel me puso en el punto de mira. A menudo se disfrazaban de estadounidenses, pero eran básicamente elementos alineados con Israel o respaldados por Israel. Uno de ellos era Canary Mission, una organización creada en 2015 para destruir la vida de estudiantes universitarios que participan en actividades de solidaridad con Palestina. Creaban expedientes sobre ellos, publicaban sus datos personales y demás,
para impedir que pudieran encontrar trabajo al terminar la universidad. Nadie sabía quién estaba detrás de Canary Mission. Se vendía como una iniciativa estadounidense, y sionistas estadounidenses la promocionaban. Ahora se sabe, gracias a una investigación de DropSite, que tiene su sede en Jerusalén y que opera desde una fundación llamada Megamat Shalom. Es israelí. Y de hecho su cuenta de Twitter, al parecer sin que usted lo supiera, difundió el ataque de Canary Mission contra mí y contra 3 de los creadores de contenido que estaban allí. Decían que había 4 estadounidenses allí, que eran extremistas, y que estaban allí para rendir homenaje al Ayatollah Khamenei. Como si yo no estuviera allí para hacer periodismo, sino para, en cierto modo, llorar ante su tumba. Y aunque lo hubiera hecho, no habría sido un delito. Pero intentaban tenderme una trampa para lo que ocurrió a la vuelta. Bueno, obviamente, en realidad para algo más. Y señalé que, mientras su cuenta de Twitter difundía esa difamación de Canary Mission, su productor me estaba invitando a participar para hacer lo que estamos haciendo ahora, hablar de mi periodismo. Y así que esa publicación fue eliminada. Pero formaba parte de la campaña de difamación contra Israel, que intentaba provocar que Estados Unidos reprimiera a un periodista estadounidense. No querían que hubiera estadounidenses allí mostrando esas multitudes masivas y ofreciendo una perspectiva que realmente quedaba fuera de los medios convencionales, que Israel ha podido controlar y castigar eficazmente durante años. Yo era una amenaza para su relato. ¿Y puedes explicar cómo ocurrió todo eso y por qué apareció en tu cuenta de Twitter mientras me invitabas a tu programa? Me gustaría escuchar una explicación al respecto. Pero entonces intervino Laura Loomer. Y probablemente todo el mundo que esté viendo esto sabe quién es Laura Loomer. Déjame abordarlo rápidamente antes de pasar a Laura Loomer, porque probablemente ahí la cosa se vuelve una locura. ¿Qué decía el tweet y cuál era la fuente? Porque cada tweet que publicamos suele proceder de fuentes. Publicamos unos 200 tweets al día. Sí, tienes como un guionista. Puede que fuera, quizá el guionista se llamaba Ian. Normalmente Ian lo tenía un cuento. ¿Era la CNN Fox News? No. Fue Canary Mission, un sitio de propaganda israelí, cuyo objetivo es destrozar la vida de ciudadanos estadounidenses que simpatizan con Palestina. ¿Y cuál es la historia? ¿Qué decía la historia? 4 comunistas estadounidenses, extremistas, islamistas, lo que sea. No habríamos sabido this, your nombre es contesta. Exagero un poco, pero venía a decir algo así como que unos extremistas estaban allí para rendir homenaje al Ayatollah Ali Khamenei, y me incluía a mí entre ellos. Y es como, wow, ¿no es una locura? Y al mismo tiempo había otras cuentas, como Visegrad 24, que obviamente forma parte de algún programa israelí de influencers, tuiteando el mismo mensaje, casi idéntico. Y Elon Musk lo amplificó. ¡Wow! Elon Musk, que hace poco recibió a Netanyahu en una planta de Tesla, que ha lanzado satélites israelíes a la atmósfera, tuiteó ¡wow! Para atraer aún más atención. Ya sabes cómo siempre intenta generar atención, respondiendo a publicaciones. Así que estaba bastante claro que iba a pasar un poco de tiempo en el aeropuerto a la vuelta. Y entonces aparece Laura Loomer y declara que soy una amenaza para la seguridad nacional. Pide a Mark Wayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, que haga que los US Marshals me bajen del vuelo, que Scott Bessent me investigue financieramente, que Marco Rubio me retire el pasaporte, lo cual habría sido gracioso, que me quitara el pasaporte, en plan, un emigrado cubano del sur de Florida. ¿Quién te quitó el pasaporte? Perdón, ¿quién te quitó el pasaporte? No. Ella exigía que me retiraran la ciudadanía por ir allí. Y esto, obviamente, forma parte de... Ella está claramente representando a un cliente israelí. Yo supondría que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, a través de Brad Parscale, el ex jefe de gabinete de Trump, responsable de la mayor operación de influencia extranjera de la historia.
Pero también podría ser uno de los multimillonarios sionistas que le han pagado a lo largo de los años, como Robert Shillman. No lo sé. Entonces, ¿quién es? Me lo he perdido. Estamos hablando de Laura. Todo esto viene de Israel, que intenta presionar a Estados Unidos y a la administración Trump para criminalizarme y arrestarme por el delito de ejercer el periodismo. En un viaje en el que lo único que hacía de forma distinta a los periodistas convencionales con los que me encontré y hablé en una rueda de prensa en el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní durante esa semana, lo único que hacía diferente era que mi opinión era distinta de la suya, porque todo el mundo sabe quién soy y cuál es mi. Puedo hacer un par de preguntas. Primero, un comentario y una pregunta. Para empezar, para que se sienta mejor, le he pedido a mi equipo los tweets. Sé lo que publicaron. Supongo que sería simplemente una noticia que vieron, y estoy seguro de que no le llamaron maoísta ni nada por el estilo. No, lo habrían visto como una fuente. Si estás difundiendo Canary Mission sobre mí, estás intentando destruir mi vida. Y estás difundiendo propaganda israelí. Es una operación de influencia extranjera gestionada desde una fundación llamada Megamat Shalom en Jerusalén. Y esta es una fundación que, por cierto, fue financiada durante años por la Fundación Wexner, cuyo patrono hasta su prematura muerte fue Jeffrey Epstein. Así que creo que deberías, si estás llevando esto con tu nombre, tener un poco más de cuidado con lo que seleccionas, especialmente cuando intentas destruir la vida de tus invitados habituales. A ver, Max, ¿puedo responder a eso? Primero, no creo que estuviera destruyendo tu vida, para que quede muy claro. Buscaré el tweet exacto y lo leeré, pero estoy muy seguro. Si tienes una copia, dímelo. En cuanto a Canary Mission, sí, podemos pedirles fácilmente que lo incluyan en la lista negra. Nunca hemos tenido ese problema. Y para que también quede claro, estoy de tu lado. Laura Loomer, hace 4 días, me atacó por ser una especie de ni siquiera soy musulmán, simpatizante musulmán de Irán. Igual que hace una semana, un país me prohibió entrar allí por personas a las que di plataforma. No mencionaré el país, y se ha tratado con sus autoridades, y no es Estados Unidos. Así que estoy en el mismo bando. Ahora bien, de 200 publicaciones, con más de una docena de autores, si hubo una publicación que te retrataba de cierta manera, y estoy seguro de que no te demonizaba en absoluto, encontraremos la publicación exacta y la leeremos. Pero dijiste que se eliminó con bastante rapidez, algo con lo que me siento cómodo, y me aseguraré de que Canary Mission quede simplemente vetado como medio. Bueno, yo incluiría en una lista negra todas las operaciones de influencia israelíes cuando te están atacando al mismo tiempo. Pero a ver, yo dirijo un medio. Tengo una cuenta de Twitter con cerca de 900,000 seguidores. No voy a permitir que alguien entre ahí, un escritor cualquiera, y empiece a atacar a uno de nuestros invitados y básicamente a pedir que lo detengan en nombre de alguna influencia extranjera. Un momento, estás diciendo Max. No has dicho Max. Max, solo 2 segundos. No puedes hacer esto. Estás diciendo que pedimos que te detuvieran. Eso es, en esencia, lo que estaban diciendo. Eso no es lo que decía la publicación. Eso no es lo que sugería la publicación. ¿Qué decía? Bueno, si me estás criticando, no deberías saber al menos qué decía. He sido uno de tus mayores apoyos. Me han atacado por tenerte en el programa y he ignorado por completo esos ataques. Encontraré la publicación exacta. El equipo la está buscando ahora mismo, pero estoy seguro de que no tiene nada que ver con atacarte. Me jugaría la vida, y si eres tan crítico con ello... No te juegues la vida, porque no quiero que la pierdas. No voy a perder la vida. Pero lo que quiero decir es que si me criticas, al menos ten la publicación delante. Porque dijiste una cosa. Dijiste que estoy exagerando y que eso es como pedir que te arresten. Estoy seguro de que no era eso.
Perdón, el equipo está intentando encontrarlo ahora. Estoy seguro de que no era eso. Y dijiste que se había borrado. Bueno, vuestro equipo lo borró después de que yo lo señalara. Y desde luego fue algo que consideré poco ético. Y por cierto, tienes la publicación. Eso es lo que pienso al respecto. Se borró, pero es básicamente lo que publicó Canary Mission, lo que publicó Visegrad 24, lo que publicó Laura Loomer, pero de una forma más extrema, porque cuando tratas con ella, tratas con alguien que tiene el mismo perfil de personalidad que un asesino en serie. Y lo que hizo fue tomar el mensaje israelí y amplificarlo, y luego acudió a sus supuestas fuentes de la administración. Ya sabes, ha volado en el Air Force One. Trump la ha elogiado repetidamente. Ha conseguido que despidan a 6 miembros del Consejo de Seguridad Nacional, incluido Nate Swanson, que era realmente el único experto serio en Irán dentro del Consejo, y también el único experto en chiismo. Consiguió que lo despidieran. Él advertía de que si Estados Unidos atacaba a Irán, Irán cerraría el estrecho de Hormuz. Ella tenía el poder de conseguir que lo despidieran. Consiguió que a niños palestinos amputados, que iban a venir a Estados Unidos desde Gaza después de que el ejército israelí del apartheid les volara brazos y piernas, Marco Rubio les revocara los visados. Así no podían venir aquí a recibir tratamiento del gobierno que suministró las bombas que les volaron los brazos y las piernas. Así que con esto, con quien estamos tratando, y esta es la persona que me puso en el punto de mira. Así que, por seguir con esta historia, a menos que quieras volver a hablar de Seth, de Canary Mission. No. Canary Mission ha sido incluida en la lista negra, suponiendo que la fuente fuera esa, porque tengo la sensación de que ni siquiera procedía de Canary Mission. Puede que fuera un medio de comunicación que obtuvo la historia de Canary Mission, pero ahora buscaré el tweet. Incluid en una lista negra a quienes hacen listas negras. Quiero decir, es un sitio de listas negras. Así que ya sabes, cojo mi vuelo desde Teherán, que las aerolíneas iraníes son estupendas. Te dan comida casera de verdad, es muy barato, la gente es súper amable, el ambiente es totalmente distinto. Luego llego a Estambul y cojo mi vuelo de Turkish Airlines. Probablemente, a diferencia de Laura Loomer, que va a Kiev o a India o a cualquiera de los otros eventos de operaciones de influencia a los que va, yo sí pagué un billete de avión en clase turista para ir allí. Me salen 4 S, lo que significa un control secundario, así que sé lo que me espera. Llego a Dulles unas 10 horas después. Dulles es el aeropuerto internacional de Washington, D.C., y lleva el nombre de uno de los grandes villanos de la historia estadounidense. Bajo del avión y ahora todo es biométrico. Así que me sale una gran X en la cara y me quitan el pasaporte. Lo meten en una caja roja y te llevan a un control secundario. Entras en una sala llena de gente. Es como tráfico, pero todo el mundo parece confundido. Tráfico es donde sacas el carnet de conducir en Estados Unidos. Y todos están como, ¿por qué estoy aquí? Yo probablemente era la única persona allí que sabía por qué estaba allí. Y era porque Israel me había puesto en el punto de mira, e Israel controla al gobierno de Estados Unidos, y en concreto, a la administración Trump, en todas estas cuestiones. Y entonces, unos jóvenes agentes de la CBP, de Aduanas y Protección Fronteriza, me interrogaron durante un rato. Yo colaboré mucho con ellos. La verdad es que no siento que tengan nada que ocultar. Algunas de sus preguntas iban en la línea de algunos de los ataques que estaba recibiendo. Y luego, al final de todo, tuvimos que caminar para recoger mi equipaje de la cinta. Es súper incómodo, porque son jóvenes que tienen que hacer bromas contigo, aunque básicamente te están sometiendo a un interrogatorio exhaustivo y sabes que tienen poder para detenerte. Te dicen, sí, entonces, ¿das charlas en alguna universidad? Y yo sí, hago mucho de eso. Así que todo fue tenso y raro.
Y además yo venía de unas 20 horas seguidas de viaje. Entonces me piden los códigos de acceso de mis teléfonos. Y les digo, no voy a hacer eso. Y entonces dicen, bueno, ahora vamos a tener que confiscarle los teléfonos. Vamos a conectarlos a unas máquinas y deberíamos devolvérselos en más o menos un día. Creo que los tendremos de vuelta en un día. Y cuando dicen conectarlos a unas máquinas, lo que creo que quieren decir es que están usando una tecnología llamada Cellbrite, que es una tecnología israelí, y se utilizó, bueno, no voy a entrar en eso. En fin, se utilizó brevemente. ¿Qué? Muy brevemente. No sé si recuerdas los tiroteos de San Bernardino, inspirados por ISIS. Fueron un par de tiradores masivos, y el FBI no podía entrar en sus teléfonos. En aquel momento, Tim Cook, de Apple, se negó a entregar los códigos de acceso porque quería que Apple mantuviera esa imagen de respetar la privacidad. Así que se desarrolló Cellbrite para acceder a sus teléfonos. Por lo que creo, Cellbrite puede incluso extraer metadatos de tus teléfonos y mensajes eliminados. Es una tecnología muy invasiva, así que, después de que se llevaran mis teléfonos, el Comité Antidiscriminación Árabe Estadounidense, que es una de las organizaciones de derechos civiles más antiguas que ha representado a los estadounidenses de origen árabe como colectivo, y su nueva presidenta, Jeanine Yunus, a quien deberías invitar en algún momento para hablar de cuestiones legales. Es una auténtica defensora de la libertad de expresión. Se hicieron cargo de mi caso y presentaron una demanda contra el secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullen, para exigir que me devolvieran los teléfonos. Mis teléfonos estuvieron allí casi una semana, después de que dijeran, los tendrán de vuelta al día siguiente. Poco después de presentar esa demanda, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza me llamó y me dijo, tenemos sus teléfonos. Así que fui a recogerlos, y luego tuve mi día ante el tribunal a finales del mes pasado, en el Tribunal del Distrito Este. Es un tribunal federal. Una jueza veterana llamada Leonie Brinkema supervisó el caso. ¿Qué cargos había? No son cargos. No se me está acusando de nada. Presentamos una demanda, ¿de acuerdo?, contra el secretario de Seguridad Nacional para recuperar mis teléfonos y todos los datos que puedan haber robado de ellos. Y creo que este caso podría sentar algún precedente porque, como decías al comienzo de esta conversación, a muchos periodistas le están confiscando los teléfonos. Hay activistas, y la administración Trump está reprimiendo a los medios que no le gustan. Y ella dijo que existe cierto precedente legal que permite hacer un registro básico, se refería al gobierno, pero que un registro avanzado sin orden judicial es cuestionable. Y planteó mi caso en términos de ataques más amplios contra la libertad de prensa. Por ejemplo, la administración Trump ha emitido citaciones judiciales para todos los periodistas de The New York Times que informaban sobre todos los fallos de seguridad y los sobrecostes en el caso de los $400 mil millones. Un avión qatarí regalado a Donald Trump para que sea el Trump Force One. Emitió citaciones judiciales a todos esos periodistas, exigiéndoles que revelaran sus fuentes para que la administración Trump pudiera procesar a esas fuentes. Así que ella mencionó eso, y luego nos concedió una fase limitada de obtención de pruebas en este caso. Eso nos permitirá, presumiblemente, empezar a determinar qué fue exactamente lo que se hizo mal con mis teléfonos. Y esto también provocó un colapso total de Laura Loomer en Twitter, que se inventó detalles sobre mi interacción con la CBP y demás. Pero ahora creo que estamos ante un caso realmente importante, al menos en lo relativo a la Cuarta Enmienda, que forma parte de la Constitución de Estados Unidos y de la Carta de Derechos, y que prohíbe los registros y las incautaciones ilegales. Y esta jueza declaró ante el tribunal que cree que se vulneraron mis derechos de la Cuarta Enmienda. Y quizá esto también pueda tener implicaciones respecto a la Primera Enmienda. La Primera Enmienda regula la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Así que creo que esto puede haberle salido mal a los elementos alineados con Israel y controlados por Israel dentro de la propia administración, por llevar a cabo esto en su nombre. Y desde entonces, quiero decir, lo han visto. No está relacionado con mi caso, pero Laura Loomer se ha vuelto contra el secretario del DHS, Mark Wayne Mullin. Le llama Mark Wayne Muslim. Le llamó retrasado. Y el viernes pasado, la administración canceló todos sus actos de prensa. Pero esto se debe a que no es lo bastante duro con los inmigrantes. Sé que Trita Parsi está teniendo problemas, así que también hablaré con él sobre la administración. Sí, quiero decir, ella está intentando que lo deporten. Laura también. Ella está encabezando la campaña para que deporten a Trita Parsi. Está obsesionada. Yo nunca miro sus tweets, salvo los que publica sobre mí, pero lo increíble es que se inventa cosas que son totalmente falsas. Dice Max Blumenthal y su feo pelo negro. Y yo pienso, tengo el pelo rubio. Y al día siguiente va y dice, sí, su pelo negro es asqueroso. Te acabo de decir que tengo el pelo rubio y está grabado en cámara. Eso también me pasa a mí. Simplemente aprendes a ignorarlo. Ayer estuve hablando con Joe Kent. Bueno, creo que es importante señalarlo. Quiero decir, no se trata simplemente de alguien que actúa por su cuenta. Quiero decir, es alguien cuyo historial personal real y perfil psicológico, como he dicho, encajan con los de muchos asesinos en serie. Pero ese tipo de personalidad puede desempeñar una función valiosa para determinados clientes. Quiero decir, pensemos por ejemplo en el tipo de personas que el Mossad ha empleado como asesinos. Suelen ser individuos sociópatas. Ella trabaja en nombre de clientes muy poderosos. Y ahora, su papel, después de ir a Ucrania, donde dedicó una cantidad desproporcionada de tiempo a promover el imperio empresarial y político de Rinat Akhmetov, un multimillonario ucraniano y jefe del crimen, planteando dudas sobre si fue él quien estaba detrás de todo este viaje. Su trabajo consiste, básicamente, en algo que Ucrania quiere hacer, y con lo que quizá Israel no estaría descontento: fusionar la guerra contra Irán con la guerra indirecta en Ucrania, e implicar a Estados Unidos en esa guerra indirecta en Ucrania, o llevar a la OTAN a un conflicto directo con Rusia. Así que no se trata simplemente de una persona desequilibrada actuando por su cuenta. Es una persona psicológicamente perturbada, pero muy calculadora, que opera en nombre de poderosos clientes aparentemente extranjeros. Estoy de acuerdo. Y para empezar, no entiendo cómo tienes seguidores, pero esa es otra discusión. Cuando te inventas cosas, al final pierdes credibilidad y la confianza de la gente. No sé si cuenta con confianza y seguidores, pero tiene influencia porque la gente no deja de hablar de ella. Dos cosas. Primero, quiero elogiarte y criticarte. Voy a empezar con una crítica antes de elogiar lo que has hecho en tu cobertura, en tu historia y en tu lucha contra esto. Pero déjame criticarte primero. El equipo encontró un tweet. Fue hace aproximadamente un mes. La fuente es Canary Mission, que les he dicho que incluyan en la lista negra, y Associated Press, creo que es. No, IF Post. No sé qué es eso. Déjame ver. Ese es el sitio de Nick Fuentes. Nick Fuentes estaba pidiendo que Jackson Hinkle muriera en un ataque con drones mientras estaba en Irán. Así que no es Associated Press. Sí, tienes razón. America First Post. Perdón, pensé que era AP. En fin, son Canary Mission y IF Post. Así que las fuentes no son creíbles. Pero la publicación no decía nada de lo que tú has dicho. Voy a leer la publicación exacta, que se eliminó en cuanto la mencionaste. La escribió una autora llamada Lynn. Decía, según se informa, 4 estadounidenses asistieron al funeral del ayatolá Ali Khamenei, entre ellos Carla Walsh, una antigua colaboradora de Elizabeth Warren. Hasta ahí todo bien, que Carla Walsh asistió al funeral, cosa que hizo. El grupo, Jackson Hinkle, que ha estado en el programa,
Christopher Helali, Max Blumenthal y Walsh, la mujer que acabamos de mencionar, llamó la atención tras asistir a la ceremonia en honor al líder supremo de Irán. Y dice así: llamó la atención por homenajear la ceremonia. Walsh calificó a Khamenei de, cito, el mayor líder antiimperialista de su vida, lo que desató críticas y debate sobre estadounidenses elogiando a un líder cuyo gobierno lleva mucho tiempo siendo hostil hacia Estados Unidos. O sea, Walsh dijo que es el mayor líder antiimperialista de su vida, y eso provocó críticas y debates sobre estadounidenses elogiando a un líder. Muy distinto de eso de maoísta terrorista. Sí, ahí no hay ningún silbato para perros. Si yo fuera tú, habría seguido la conversación sin sacar ese tema. En cierto modo, demuestra lo que digo. No, espera. Mamex de luethis were mentor oro. Taramain stigmafuma huistas egonistas. Estaba siendo sarcástico, pero esa es la implicación. Tutubin u era por detención, Max Nazar. ¿Qué crees que Canary Mission está intentando hacer ahí? No, en cuanto a Canary Mission como fuente, les he dicho que la incluyan en una lista negra. Nunca había oído hablar de ello. Lo entiendo. ¿Qué cree que están intentando hacer? No sé qué están intentando hacer. Le estoy diciendo lo que decía la publicación. Te diré lo que están intentando hacer. Lo hiciste. Y es repugnante. El senador Ted Cruz, el Ted de Tel Aviv, cuya oficina está dirigida por un fanático israelí, como si fuera un activo israelí, atacó personalmente a Kala Walsh por esa cita y en cierto modo la puso en el radar. Y hace una semana, Randy Fine, el martillo hebreo, como le gusta llamarse, o la vaquilla hebrea, como lo llamo yo, la mayor herramienta de Israel en el Congreso, encabezó una carta de 8 miembros del Congreso pidiendo que se investigara a Kala Walsh, Chris Helali y Jackson Hinkle por apoyo material al terrorismo, un cargo que conlleva 30 años. Así que hay una conexión bastante clara entre el tweet de Canary Mission y yo. No, Ryan Endo. Yo estaba informando, así que sencillamente no creo que siquiera debieras haber sacado el tweet. Pero sigamos adelante. No, creo que la razón por la que lo he mencionado, y después quiero elogiarte, porque soy muy sincero respecto a mis convicciones. Así que, primero, el tweet. La razón por la que lo he mencionado es que no quiero que se tergiverse. No pedía tu detención, ni siquiera criticaba a nadie que dijera esas cosas. Ahora bien, Jackson Hinkle. Por cierto, hemos retuiteado tu trabajo. De hecho, hemos retuiteado tu cobertura en Irán. Probablemente puedas comprobarlo en tu historial. Hemos retuiteado muchos de tus videos y tu cobertura. Sobre el segundo punto, respecto a Jackson Hinkle, ¿acaso Jackson Hinkle no? Sí lo hizo porque vi el video. En una protesta gritó, "Abajo Estados Unidos". ¿Sabes a qué video me refiero? Ahora bien, yo conozco a Jackson. Ha estado muchas veces en el programa y me río cuando veo algo así, aunque ofenda a mucha gente porque sé que le gusta provocar. ¿Recuerdas? Una vez lo tuve en el programa. Vino y lo primero que dijo fue que Hamas debería tener un arma nuclear. Estaba en un debate para provocar a la otra parte. Eso forma parte de su personalidad y me río cada vez que dice estas cosas, porque sé que no las piensa de verdad. Pero ese video sí provocó muchas reacciones negativas. Para mí, en ese caso, cruzó la línea. Creo que Randy Fine pidió que lo detuvieran. Randy Fine es un idiota. Me da igual. Prestad atención a lo que dice Randy. Pero, ¿qué opinas de ese video? Sinceramente, creo que ¿has hablado con él sobre ello? Probablemente debería invitarlo al programa y escribirle ahora mismo. Pero me encantaría conocer tu opinión al respecto. Le dije lo que opinaba al respecto, pero creo que deberíais invitarle para que hable de ello. Yo solo diría que no fue algo que hiciera yo. No di ningún discurso allí. No participé en ningún cántico. Y bueno, yo dejaría que Jackson hablara por sí mismo. Es algo que diré. Cuando lo vi, fue como... Ya sabes, parecía un poco surrealista.
Y supongo que resultó levemente gracioso ver a alguien que se parece vagamente a James Dean o algo así. Podría haberse ido a Hollywood, ha dado clases de interpretación e intentado conseguir algunos papeles allí. Pero en lugar de eso, está en la plaza Engelab, dirigiendo cánticos ante una multitud chií. Quiero decir, para un iraní o para alguien que ha pasado por la guerra y ha sido objetivo de ataques, es como, no creo que nadie pueda juzgarle por eso. Pero al mismo tiempo, yo le preguntaría por ello. Y lo cierto es que, tanto si odias lo que hizo como si te gusta, tenemos una constitución en Estados Unidos. Y desde un punto de vista legal, creo que en realidad está dentro de sus derechos constitucionales al hacerlo. Sí, no sé qué dice la Constitución al respecto, pero creo que el argumento, no saquéis a Randy Fine, ese no es un argumento que ni siquiera me plantearía considerar. Pero el argumento es, a ver, si alguien, pensadlo, si alguien iraní fuera a Estados Unidos y empezara, ya sabéis, con Reza Pahlavi, por ejemplo, en un acto con Reza Pahlavi, a gritar, muerte a Irán, y luego volviera a Irán, probablemente tendría problemas al regresar a Irán. Así que yo creo en la libertad de expresión. No creo que Jackson Hinkle deba enfrentarse a problemas legales por esto. Pero le diría, cuando vuelva a tenerlo en el programa, y seguro que me encantaría volver a invitarlo, le diría algo así como, creo que esta es la primera vez que le diría, Jackson, creo que has cruzado la línea. Porque valoro lo que hace, como dar voz a los hutíes, a Hezbollah, a las voces que están siendo silenciadas, incluso a Hamas. Creo que deberíamos escuchar a todas las partes, incluso a la otra parte, incluso a nuestros enemigos, escuchar a nuestros enemigos. Incluso entrevistaría a los enemigos más malvados. Esa es mi forma de abordar esto, más libertad de expresión, no menos. Pero creo que ir a un evento, como te reíste antes, le diría a Jackson algo así como, creo que eso ya es demasiado, y vas a levantar muchas ampollas. Pero por eso le gusta. Estoy seguro que a todo el mundo le gustaría ver esa conversación. En fin, volviendo a tu cobertura, me alegro de que lo recurrieras por la vía legal. ¿Sigues enfrentándote a algo? Es decir, después de que te quitaran el teléfono, no sabes qué sacaron de él. ¿Sigues siendo un objetivo? ¿Te siguen apuntando de alguna manera? Bueno, cuando dices ellos, yo lo veo como la administración, no los influencers. Lo veo como que Israel actúa a través de intermediarios para influir en la administración. Y en ese sentido, sí, Laura Loomer es la punta de lanza de eso. Y ahora que, en esencia, trabaja para Ucrania para escalar una segunda guerra, para arrastrar a Estados Unidos a una segunda guerra desastrosa, se ha intensificado porque yo, desde el principio, de inmediato, fui crítico y contrario a enviar enormes cantidades de ayuda militar a Ucrania. Así que sí, quiero decir, es una guerra interminable y prolongada. Y en muchos sentidos, es un buen paralelismo con la propia guerra de Irán, que Trump pensó que terminaría en 3 o 4 días. Se vio arrastrado a ella, le engañaron. Ahora está culpando a Pete Hegseth por no haberle informado de la escasez de municiones. Pero ya sabes, desde el principio. Fue Netanyahu quien, no quiero decir que engañara, pero convenció a Trump de intervenir con la idea de que, si asesinaba al líder y descabezaba a altos cargos clave de la Guardia Revolucionaria iraní, habría un levantamiento. Y entonces entrarían todos los kurdos. Quizá entrarían en un caballo de Troya de madera. El pueblo iraní se levantaría, aparecería una figura como Delcy Rodríguez, y Trump se quedaría con el botín de Irán. Eso es lo que él realmente creía. Aquí estamos, meses después. La guerra empezó. Se trataba de un cambio de régimen. Se trataba de eliminar las instalaciones nucleares. Trump dio varias razones después de autorizar la guerra, pero nunca explicó realmente el caso al público estadounidense antes de hacerlo. ¿Y ahora de qué se trata? De abrir el estrecho de Hormuz, que era la situación existente antes del 28 de febrero, cuando empezó la guerra.
Así que Trump está, en cierto modo, no tiene salida. No tiene manera de salir de esto. Y creo que esa es una posición muy israelí en la que estar. Israel, al establecerse como una colonia de colonos, al final de la era del colonialismo, en el momento de mayor desprestigio del colonialismo, rodeado de pueblos a los que estaba sometiendo a limpieza étnica, ocupando o atacando, se colocó en un estado de guerra permanente. Y ahora se puede ver que la población israelí, tras 75-80 años de guerra continua, está tan a la derecha que la campaña política nacional israelí, que se está intensificando ahora mismo, es una de las campañas más impactantemente genocidas que he visto jamás, por la naturaleza de la sociedad israelí interna, tal como se ha ido moldeando a lo largo de los años, mediante la ocupación y la guerra continuas. Trump se ha visto arrastrado a esa dinámica a través de Netanyahu, y ahora no tiene salida. Y por eso, la política de Trump está aumentando. Y el mundo de Trump se parece cada vez más a Israel. Se parece cada vez más al mundo de Netanyahu. Así que cualquiera que se interponga, en cierto modo, en el camino de ese programa, es lo que Netanyahu ha llamado una guerra en 8 frentes, 7 guerras en la periferia estratégica de Israel y el 8º frente, Estados Unidos. Y yo estoy aquí mismo, en la zona de Washington, D.C. Cualquiera que se interponga en el camino de eso, el frente de la narrativa en redes sociales, sí. Social media, the narrative frontier. The narrative frontier, whatever I would call it. Sí, el frente de la narrativa, o como se quiera llamar. Yo lo llamaría periodismo, pero sí, sin duda es moldear la narrativa. Cualquiera que se interponga en eso se convierte en un objetivo, y tú también estás en esa guerra. Y es como que mientras exista esta colonia de apartheid, vamos a estar en guerra, tanto si estás en redes sociales como si estás en el ejército de Estados Unidos. El otro día se graduaron en Quantico los Marines, los oficiales de la Infantería de Marina. ¿Cuántos de ellos van a ir a luchar una guerra por Israel? ¿Lo saben siquiera? No, bueno, déjame hablarte de esto. Hablas de guerra de relatos. Ya te lo dije. Criticas a los tuyos como fuego amigo. Yo soy una de las víctimas contigo. Estoy seguro de que también te tienen en el punto de mira. ¿Viste esa agencia? Ahí está. Es otra agencia, Vine and Fig Tree. Al parecer me están señalando a mí, a Fuentes, a los Hodge Twins, a Candace Tucker, a Jackson Hinkle, a Ian Carroll. ¿Viste esa publicación que se hizo viral? También a Joel Kent. Esto fue hace unos meses, ¿no? Sí, lo fue. Me acabo de acordar ahora, porque pensé que era cuando mencionaste lo de Canary, no sé qué cosa de Canary. Pensé que era eso. No, se llama Vine and Fig Tree. Eso fue en mayo, junio, julio, agosto, o sea, hace 2 meses y medio. Pero sí, montan toda una campaña para difamar a alguien, destruir su marca y demás. Es decir, un asesinato de carácter. Oye, Jackson respondió. Hablemos de tu visita a Irán y de las locuras que dijiste. Philip, ¿puedes poner el clip del que Max y yo estábamos hablando, de Hinkle, en Irán? ¿Puedes ponerlo con audio, por favor, para la audiencia que no lo haya visto? Max y yo. Muerte a Estados Unidos. Muerte a Estados Unidos. Abajo Estados Unidos. Es una locura. Puedes pararlo. Es una locura. Eso es Jackson Hinkle haciendo lo que hace Hinkle. Puedes pararlo. Puedes pararlo. Lo eliminas. Pero pasemos a la guerra. Hemos hablado de... ¿Recuerdas cuando estuvo con Piers Morgan y dijo algo como arriba el IRA o algo así? Y Piers Morgan tuvo un ataque de nervios total y lo echó del programa. No, no lo vi. Quiero verlo. Solo quería añadir un punto más sobre Jackson. Es una celebridad nacional en Irán. Todo el mundo en Irán usa Instagram, y él es una de las figuras más destacadas de Instagram allí. Y vaya donde vaya, las veces que lo vi, no me crucé con tanta gente. Vi allí a Dimitri Laskaris, que es otra persona a la que deberías invitar al programa. Lo vi allí, y todo el mundo estaba disperso, y yo estuve trabajando todo el tiempo. Everyone was like all scattered and I was working the whole time, but like when I would see Jackson out there,
Pero cuando veía a Jackson allí, todo el mundo, familias incluidas, se acercaba a él para hacerse fotos. La gente trabajadora, gente sin mucha formación, gente normal, de verdad le quiere allí. Y veo que recibe muchos ataques por lo que hace. Muchos izquierdistas en Estados Unidos le atacan mucho. Le llaman agente federal y agente de la CIA, ya sabes. A mí no me recibían así. No tanta gente sabía quién era yo, y dudo que muchos izquierdistas estadounidenses fueran recibidos de esa manera por iraníes corrientes. Así que, independientemente de las críticas que puedas tener hacia él, esa es la realidad sobre el terreno en Irán. En fin, volviendo a tu pregunta. Anyway, so back to your question. Yeah, I just want to say about. Okay, now my Sí, solo quiero decir sobre... Vale, ahora mi micro acaba de... Mi micro está igual, pero hay eco. ¿Oís mi eco? No, se te oye bien. Ah, vale, genial. Mientras la audiencia me oiga bien, está bien. Sí, mira, Max es... ¿Cómo se llama? Jackson es una muy buena persona. Creo que utiliza el factor impacto para llamar la atención y lleva los límites al extremo. Creo que ahora vive en Rusia. Creo que si va a Estados Unidos, se meterá en problemas. Déjame pasar a la guerra. ¿Qué opinas de dónde estamos ahora mismo? ¿Crees que Trump podrá encontrar una salida? Los iraníes están pidiendo un precio bastante exorbitante. Perdón, solo 2 segundos. Déjame solucionar lo del micro. Me están arreglando el micro. Max, ¿puedes darnos tu opinión sobre lo que estamos viendo? Los comentaristas te están diciendo que tienes eco. Sí. Siempre me hacen eso a mí, y no hay eco. No, yo también me oigo, ¿vale? De acuerdo. Bueno, sí, mi comentario es que es peor. Militarmente, es mucho peor de lo que quizás sepamos siquiera para Estados Unidos. El imperio estadounidense está excesivamente extendido. Existe una preocupación real por el giro hacia Asia, el nuevo giro hacia Asia que habían planeado Elbridge Colby y otros halcones anti-China dentro de la administración, porque han agotado sus reservas de THAAD y de Patriot PAC-2 para defender a Israel, para defender esta pequeña colonia de apartheid. Y esta semana, en varias entrevistas, mencioné un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que no es precisamente un centro de estudios contrario a la guerra. Es como si uno de los principales centros de planificación imperial de Washington dijera que se ha agotado el 65% de las existencias totales de THAAD y de baterías PAC-2 o Patriot, y ese es el núcleo de las reservas estadounidenses de interceptores. No se pueden sustituir por ninguna otra cosa, y se tardan años en reponerlos. Pero ahora estoy viendo informaciones, no sé si de Reuters, aunque sí de medios generalistas, según las cuales la tasa de agotamiento podría ser, en realidad, del 80% de los interceptores. Luego están los misiles de ataque de precisión, que creo que fabrica Lockheed Martin. El primero se disparó contra Lamerd, Irán, el 28 de febrero, y masacró a un grupo de jugadoras de voleibol, algunas de apenas 12 años, en un gimnasio. Esto fue como una de las masacres del día de Minab. Estados Unidos disparó cientos de esos misiles. Cuando visité el complejo de Ali Khamenei o las oficinas del centro de Teherán, me dijeron que se lanzaron 27 misiles Tomahawk solo para alcanzarlo a él. También son difíciles de reemplazar. Y Reuters informó de que básicamente ya no quedan misiles de ataque de precisión. Las reservas de Tomahawk están muy mermadas. Si nos remontamos a principios de marzo, hablamos de apenas unos días después de que empezara la guerra. Ya había informes en The Washington Post y otros medios generalistas sobre el enorme agotamiento de los misiles Tomahawk. Por cierto, ¿de dónde sale todo esto? Son todo filtraciones. El informe sobre las municiones, sobre el agotamiento de los misiles de ataque de precisión, citaba a 6 fuentes de alto nivel. Todo el mundo está filtrando información. Todo el mundo está filtrando información. Parece un submarino del siglo XIX. Y dentro de la administración están en estado de pánico. Trump culpa a Hegseth por no habérselo dicho. Pero ¿qué pasa si no tienes municiones de ataque a distancia? Estados Unidos,
¿Recordáis la Primera Guerra del Golfo? Yo recuerdo toda la propaganda, que usamos bombas inteligentes y que no mueren soldados estadounidenses. Esto no es como Vietnam. Estamos superando el síndrome de Vietnam. Estamos matando a muchos iraquíes, pero los soldados estadounidenses no sufren daños porque se usan misiles de crucero lanzados desde buques de guerra navales y demás. Tomahawks, municiones de alcance remoto. Si no tienes municiones de alcance remoto y te enfrentas a un país como Irán, no es Líbano, donde como mucho Hezbollah tiene manpads, ni Gaza, donde nadie tiene nada. Ellos sí tienen defensas aéreas capaces de derribar no solo F-15. De hecho, lograron alcanzar un F-35 por primera vez en la historia. No puedes mantener esos cazas sobrevolando el país durante largos periodos sin poner en riesgo a tus pilotos y a tus aviones. Y entonces capturan a tus pilotos. Tienes incidentes del tipo Black Hawk Down. Eso es una catástrofe política para Trump. Así que necesitas municiones de alcance remoto para evitar esos escenarios. Ahora no hay municiones de alcance remoto. Y además les falta otro componente clave. Quieres mantener los cazas sobrevolando Irán. Quieres llevar a cabo lo que llaman operaciones DEAD, de destrucción de las defensas aéreas enemigas, para despejar el espacio aéreo y realizar ataques mayores contra la montaña Pickaxe o contra lo que sea que los israelíes quieran que haga Trump, porque ahí es donde está el material nuclear. Necesitas aviones cisterna para repostar en vuelo. Mira lo que les ha pasado. Han sido destruidos en tierra. Se están evacuando todas las bases. Kuwait está evacuado. La base aérea de Al Udeid, en Qatar, está evacuada. Era, digamos, la principal base aérea. Se estaban replegando a Jordania. Entonces Irán ataca la base aérea de Muwafaq Salti y mata soldados. También la están evacuando. Por cierto, era una base clave para la inteligencia estadounidense. Allí pasan cosas turbias. Pero esa es una historia para otro día. Muwafaq Salti, en Jordania. Jordania es, digamos, clave. Así que ahora están trasladando todos los aviones cisterna de vuelta a la base aérea de Ramon, en Israel. Los israelíes tienen problemas con que estén en el aeropuerto Ben Gurion, porque está impidiendo el tráfico civil, y el turismo es muy importante para la economía israelí. Así que eso hace que las salidas sean mucho más difíciles. Tienes que volar mucho más lejos y gastar mucho más combustible. Y a estas alturas, parece que el ejército estadounidense es un ejército del siglo XX, luchando en una guerra del siglo XXI contra un adversario con una experiencia profundísima que se remonta a la guerra Irán-Irak y que está siendo pionero y perfeccionando métodos de guerra asimétrica. Además, está proporcionando lecciones a países como Rusia y China, que se suponía que eran los siguientes en el bloque de corte imperial. Así que quiero decir, no soy solo yo. Robert Kagan también lo ha dicho. Ya saben, uno de los principales planificadores imperiales neoconservadores y una especie de historiador neoconservador. Foreign Affairs. No, la revista Foreign Policy también lo ha dicho. No, en The Atlantic. Sí, Kagan lo dijo en The Atlantic. Foreign Policy publica un artículo de un tipo que es profesor, creo, en la Universidad de Georgetown en Doha, y dice lo siguiente. Se llama Paul Musgrave, que esta guerra es más perjudicial para el imperio estadounidense que Vietnam. Aunque Trump dirá, solo hemos perdido 14 o 18 soldados. Acabo de quitar 4 del número de muertos porque había un alto el fuego. No existen. Pero no es así como se puede cuantificar el grado de catástrofe militar y económica. Esto es realmente crucial. Y Trump está presidiendo ahora una crisis sin control, una destrucción sin control del imperio. Esto no es un declive gestionado. Con los demócratas, quizá tendrías un declive gestionado. Con Trump, es simplemente una autodestrucción salvaje y fuera de control. Wild self-destruction. Estoy de acuerdo. Y si miras lo que está ocurriendo ahora con las negociaciones, según las informaciones, los iraníes están pidiendo, creo, un peaje del 5 al 7% por el estrecho de Hormuz. Es una locura, no tiene comparación con nada más. Todos esos otros estrechos y canales están en torno al 0,1%.
al 0,5%. Y los omaníes están haciendo una contraoferta del 3%, lo cual sería una barbaridad si consiguen ese 3%. Y además, ayer llegó una información de Fars, según la cual el Parlamento iraní está aprobando una ley que les permite controlar qué barcos pueden pasar. Quieren prohibir la entrada a Estados Unidos, prohibir la entrada a Israel, prohibir la entrada a Estados Unidos hasta que reciban reparaciones, y también a cualquier otro país que estuviera implicado. Y a cualquier país que ataque al eje de la resistencia, se le vetará la entrada. Están utilizando como arma el estrecho de Hormuz. Y la cuestión es, ¿está bien? ¿Está mal? Bueno, eso es debatible, pero lo están haciendo porque pueden. Así es como el resultado de todo esto ha sido una capitulación total. Y esto no es tomar partido. No esperaba. O sea, sabía que la guerra era estúpida, sabía que sería catastrófica. No tenía ni idea, y no creo que nadie la tuviera realmente. La gente puede decir que lo sabía. Yo no creo que nadie supiera que acabaría siendo tan desastroso para Estados Unidos. Es una locura verlo. También es lamentable. Bueno, tú eres estadounidense. Probablemente se me lamentable, pero es lamentable hacerse esto a sí mismo. But it's unfortunate to see the US do this to itself. I was watching. Estaba viendo las entrevistas de Mohammad Marandi a principios de febrero, cuando parecía que esta guerra era inevitable. Estaban realizando un gigantesco puente aéreo de explosivos y aviones cisterna hacia la región, y él dijo que Estados Unidos iba a recibir un golpe devastador, que sus bases serían destruidas y que se cerraría el estrecho de Hormuz. Lo dijo todo. Y era como si aquí nadie, bueno, quizá algunas personas sí estaban escuchando. Pero vuelvan a esas entrevistas. Predijo todo lo que iba a pasar. Y de hecho, creo que también había gente en el Pentágono que sabía que esto ocurriría, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, que antes de la guerra estaba filtrando información sobre una próxima escasez de municiones. Y básicamente, Trump ignoró a los altos mandos del Pentágono y escuchó a Israel. Y aquí estamos, y nos estamos acercando a lo que yo llamaría, bueno, nos enfrentamos a la posibilidad de una posible recesión global. No sé si depresión, pero recesión. Debería llamarse la recesión sionista, porque por eso está ocurriendo esta guerra. Es una guerra por el sionismo. Trump se ha convertido en un vehículo de influencia para el movimiento sionista y su organismo anfitrión israelí. Y ya no debería haber ningún debate sobre por qué ocurrió esta guerra. Por eso ocurrió. Y esos son los responsables de esta catástrofe. Si Estados Unidos quiere continuar esta catástrofe, mantendrá su relación especial con Israel. Y esto es lo que está dando forma e impulsando la crisis política a la que se enfrentan los demócratas ahora mismo. Están empezando a elegir a figuras que hablan con sensatez sobre la relación con Israel, porque la opinión pública estadounidense está harta de esto. Creo que vi una encuesta. Solo el 35% de los estadounidenses apoya la guerra con Irán. Hay otra encuesta, creo que de la Universidad Marquette, que salió ayer. Algo así como el 85% de los estadounidenses piensa que no se ha logrado ninguno de los objetivos clave de Estados Unidos en la guerra. Y todo esto se remonta a cómo se sienten los estadounidenses respecto a Israel. Mientras Israel entra en esta campaña electoral fascista, en la que el ministro de Defensa de Netanyahu presume de haber destruido Gaza y presume de haber destruido por completo pueblos de 2.400 años de antigüedad en el sur del Líbano. Eso es discurso electoral. Vale, la opinión pública israelí está en este punto. Quieren genocidio. Está este importante comentarista en Israel, uno de los principales analistas de asuntos árabes. Se llama Zvi Yehezkeli. En uno de los principales canales israelíes, presume abiertamente de cometer genocidio en Gaza. Es decir, están usando ese lenguaje. Y luego tienes aquí al público estadounidense horrorizado. Así que las contradicciones están empezando por fin a estallar ante nuestros propios ojos. Y esto, ya sabes, es historia haciéndose ahora mismo. Por eso, quería estar en Irán durante esa semana, para ver sobre el terreno
qué ocurrió durante la guerra, para ver este funeral e informar sobre él. Porque todo eso está dando forma a lo que veo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, donde se están produciendo cambios cataclísmicos en nuestra política. Ya sabes, las elecciones al Senado en Michigan son el último ejemplo. Las primarias demócratas. Democratic primary. Muy bien, amigo. He disfrutado de nuestra conversación. Me alegra tenerte de vuelta en el programa. Y me alegra que estemos teniendo esta conversación desde tu casa, no desde detrás de los barrotes. Lo siento. Sé que es una broma de mal gusto, pero me alegro de que ganaras ese caso contra ellos. Y es una victoria para la libertad de expresión. Así que te lo agradezco. No, bueno, no está decidido, ni hemos terminado todavía. Pero estaré encantado de volver y ponerles al día. Y gracias, como siempre, por invitarme. No te preocupes, tío. Sí, mándanos también cualquier novedad al respecto. Si tuiteas sobre ello, envíamelo. Tienes mi número. Adiós, tío. Max, como siempre, un placer. Muchas gracias, tío. Muy bien, chicos. Dentro de un par de minutos haré un directo con Brendan Weicker para repasar las noticias del día. Os veo en un par de minutos. Adiós.